escuchar, ¿verdad?, el mensaje de hoy en la persona que el Señor ha elegido para estar con nosotros en esta semana, ¿verdad?, y compartiendo estos mensajes que son de gran importancia espiritual para cada uno de nosotros. Amén. Así que gocémonos en el Señor y que el Señor siga usando a nuestro hermano Carlos Hernández. Amén. Buenas noches, hermanos. Buenas noches. Que la paz de Dios esté en cada uno de nosotros. Amén. En esta semana estamos estudiando acerca de la alabanza a Jehová. Y le decía en el primer tema que estamos analizando el Salmo 111, que es un salmo precioso. Ustedes lo pueden leer en sus casas y pueden degustar de cada uno de los versículos que están allí en ese salmo. El tema de esta noche lo vamos a basar en el Salmo 111, versículo 2. Salmo 111, versículo 2. Pero antes vamos a orar. Señor, en esta hora te pedimos que esté con nosotros aquí en este lugar. Que tu presencia nos llene y que podamos sentir tu poder y podamos alabar tu nombre. Amén. En nombre de Jesús. Amén. ¿Alguien lo tiene? Salmo 111, versículo 2. Dice, grandes son las obras de Jehová, buscada de todos los que las quieren. Grandes son las obras de Jehová, Buscada de todos buscada de todos los que las quieren. lo que la quieren. Yo sé que cada uno de nosotros, hermanos, ha experimentado el poder de Jehová en un momento dado de nuestras vidas. Lo hemos sentido, lo hemos palpado. Y cuando analizamos las obras de Dios, nos damos cuenta lo grandioso que es Jehová. En la primera parte de este texto que estudiaremos esta noche, nos llama a ver las grandezas del Señor. Solamente tenemos que salir allá afuera y mirar las estrellas y ver cuántas estrellas iluminan. Pero si salimos en la mañana y vemos ese sol que calienta, que da vida, nos damos cuenta de la grandeza de Dios. Desde el punto de vista de la naturaleza, esa grandeza es evidente. Consideremos algunas dimensiones que hasta ahora asigna la ciencia a los cuerpos celestes. También alguna distancia. Solo pensar en los números que manejan los científicos es sobrecogedor. Podemos mencionar, por ejemplo, lo grande que es nuestro Sol. De él se dice que tiene un diámetro aproximado de 1.390.000 kilómetros. ¿Qué decimos? El Sol, ese Sol que todos los días vemos, si nos pudiéramos ir acercando, vamos a ver que tiene una dimensión de 1.390.000 kilómetros. Y Dios es que sostiene ese Sol. Amén. Entonces, nuestro Dios es grande. Si tomamos un transporte en el que pueda viajar a 100 kilómetros por hora, te tomaría 13.900 horas en ir de un extremo a otro. Dicho de otra manera, pasaría alrededor de 1 año y 7 meses sin parar, tratando de llegar al Sol a una velocidad súper acelerada. Algo más en tomar en cuenta son las galaxias. Consideremos, por ejemplo, la distancia entre ellas. Se dice que en promedio entre una y otra hay una distancia de 13.000 millones de años luz de distancia. Eso es viajar a la velocidad de la luz, que es 300.000 kilómetros por segundo. Es decir, si viajamos a una velocidad de 300.000 kilómetros por segundo, entre una galaxia y otra hay una distancia de 13.000 millones de años luz. Es decir, no tenemos calculadora para calcular eso. Y lo grande, Señor, es que Dios controla todo. Y es el creador de todo. Y es el sustentador de todo.
Amén. También podemos ser maravillados de cuán magnífica es la obra de Dios cuando estudiamos nuestro propio cuerpo. Ustedes saben lo que significa, hermanos, una persona que tenga 60 años, el corazón durante 70 años, segundo por segundo latiendo, y no se para. Los millones de neuronas que tenemos en nuestro cerebro, que es lo que nos ayudan a pensar, a tomar decisiones, nos ayudan a evaluar la vida. Los pulmones que tenemos, que no se cansan tampoco de dar aire. Entonces, si miramos nuestro cuerpo, nos damos cuenta también de la grandeza y las maravillas de nuestro Dios. Hay otro tipo de grandes obras a tomar en cuenta. En la Biblia, a las acciones de Dios en favor de su pueblo para salvarlo se le reconoce con grandes ejemplos. La Biblia está llena de ejemplos que todos nosotros conocemos, donde se manifestó la grandeza de Dios. Ahí tenemos, por ejemplo, el tiempo de Josué, todos los ancianos que sobrevivieron a Josué, las maravillas que Dios hizo con Abraham, con Sara, las maravillas que Dios hizo con Ana. O sea, tenemos demasiada evidencia en la palabra de Dios de las grandes obras que Dios ha hecho. Las obras de Dios a favor de Israel fueron una manifestación de su propósito final, que era llegar hasta su corazón, convenciéndolo de que el plan era salvarlo de sus pecados, hacerlo un pueblo que fuese un ejemplo al mundo de lo que Dios hace en la vida de aquellos que establecen una relación de pacto con Él. Es decir, la Biblia está llena, hermanos, de las obras que Dios hizo con su pueblo. Así que podemos ver que no solo las obras visibles de la creación son grandes, también lo son las obras de la salvación a favor de su gente amada, entre los que tú y yo estamos. Los milagros de los cuales podemos dar testimonio en los cultos de la iglesia son evidentes de las grandes cosas que nuestro Señor hace. Todos nosotros tenemos una historia de cómo Dios nos ha rescatado y nos ha traído aquí para alabar su nombre. Amén. Por encima de la obra que Satanás ha querido hacer, para estancar su obra y para que ninguno de nosotros estemos, entonces esa obra de salvación que Dios ha hecho, y eso es otro milagro. Hermanos que pueden mantenerse durante 20 años adorando a Dios y se van a la tumba adorando a Dios, esperando la bendita esperanza de la resurrección. Eso, hermano, es la obra de Dios. Dios quiere que creamos en su plan, pero no todo su plan es que basemos nuestra fe en milagros para siempre. Un ejemplo de ello lo vemos en los jóvenes hebreos. Ellos fueron convocados a la reunión en la que se habría de adorar la estatua de Nabucodonosor. Ellos no dependían de un milagro para que el pacto con Dios se mantuviera vigente en su vida. Ellos habían visto suficiente y no demandaban más evidencia para estar dispuestos a tomar una decisión radical. En el libro de Daniel 3, del 15 al 18, que no lo vamos a leer por asunto de tiempo, ellos nos dan un ejemplo de vivir confiando en Dios, aun si en su plan no hay un milagro espectacular agendado a nuestro favor. Vemos que en el caso de esos tres hebreos, ellos tuvieron que entrar en el fuego. Aparentemente no había milagro para ellos, porque Dios no lo libró de echarlo al fuego, porque Dios quería hacer otro milagro más grande, como ya todos nosotros conocemos, que ellos entraran al fuego y entonces Dios librarlo del fuego para ensalzar su nombre. Amén. Es decir, que Dios siempre hace la obra especial. Amén. Es decir, hermano, que a veces nosotros tenemos que entrar al fuego. Y es para engrandecer el nombre de Dios. Es decir, si tenemos que manejar un problema en nuestras vidas y tenemos que pasar por una situación difícil, entonces Dios se va a ensalzar. Dice el Espíritu de Profecía que Eliseo,
uno de los grandes profetas que hubo en la tierra, que fue el que sustituyó a Elías, al final de su vida tuvo que manejar una tremenda enfermedad. Es decir, que Dios tiene múltiples propósitos con nuestras vidas para manejarnos, porque el plan de Dios no es lo que nosotros vemos. El plan de Dios es salvarnos, hermanos. Amén. Y si para salvarnos tiene que llevarnos a un terreno difícil para nosotros, Dios está pensando en la salvación. Porque nosotros pensamos en los 50 años de esta tierra, en los 80, los 70, los 40. Pero Dios está pensando en los millones de años que hoy vamos a vivir allá arriba. Amén. ¿Entiendes? Entonces nosotros pensamos en este tiempecito, en el problemita que tenemos aquí, pero Dios está pensando más allá. Es salvarnos a nosotros de esta situación. Es interesante que aunque tenía claro que Dios podría librarlo, también sabían que no hacerlo era una posibilidad. Su relación ya no dependía de una acción momentánea de Dios. Ellos estaban mirando más lejos. Ya entendían que los planes de Dios no se detienen mirando solo mi presente. Su intención debe entenderse mirando a lo que hizo en el pasado. Y si entendemos que la salvación es completa en su segunda venida y sabemos que en este mundo tendremos aflicción, entonces estaremos preparados para ver al Señor tomando las decisiones más convenientes a cada paso de nuestra relación con Él. Entonces, hermanos, el problema de nosotros no es el problema que tengamos hoy. Es el plan que Dios está trazando en nuestras vidas. Gloria a Dios. Entonces, el problema no es depender de un milagro que Dios me va a resolver hoy. Dios lo que quiere es salvar. Y entonces, esa era la situación de los jóvenes hebreos. Ahora bien, tenemos una advertencia respecto del futuro. En el mismo ya no se podrá vivir considerando los milagros como base para la fe. Habrá que recordar lo que el Señor hizo en tu favor en el pasado y cómo Dios te guió a una relación de fe. Pero el sostén de nuestra fe debe de estar en la promesa del Señor. Nuestra fe debe estar basada en los mensajes que encontramos en la Biblia. En el futuro se realizarán milagros grandiosos, pero muchos de ellos no serán de la autoría de Dios. Entonces tengamos cuidado entonces si nuestra fe está dependiendo de los milagros. Nuestra fe debe depender de lo que Dios hizo con nosotros en el pasado. Todo lo que se escribió en la Biblia y lo que Dios está preparando, que es la segunda venida. Para estos últimos tiempos dice que se van a presentar grandes milagros, pero que no son de la autoridad de Dios. La Biblia es clara. ¿Engañará si fuera posible? Entonces tenemos, hermanos, que leer. Tenemos que orar para ver cuál es la voluntad de Dios cuando tengamos que ver en decisiones difíciles que tomar. Un detalle más, en el conflicto final, nuestra fe no podrá estar basada en milagros. Nuestra fe debe estar basada solo en la creencia firme de una vida completa e entregada a Dios. Asegura, pero a medida que la iglesia se va acercando a su liberación final, Satanás obrará con mayor poder, descenderá teniendo grande ira, sabiendo que tiene poco tiempo, según Apocalipsis 12:12. Obrará con grande potencia señales y milagros mentirosos, según 2 Tesalonicenses 2:9. Es decir, hermanos, que debemos cada día depender más de Dios para vivir en estos tiempos que tenemos. Ahora bien, la buena noticia es que el Señor está preparando a su pueblo como lo hizo con el antiguo Israel. Gloria a Dios. Amén. El Señor está preparando a su pueblo. Mientras vemos cómo el Señor obra a nuestro favor, cuidando, sanando, dando el trabajo justo cuando te hacía falta, consiguiendo ese permiso, dando la materia para los jóvenes, librándote de ese accidente, fortaleciendo tu fe, también entre las pruebas que enfrenta en otros, porque si todo te sale bien, ¿cómo estarás listo para confiar cuando te amenacen con perder el trabajo por causa del sábado? Gracias.
Es decir, hermano, en nuestras vidas no todo va a salir bien. No, altas y bajas. Nosotros los que tenemos hijos sabemos que no podemos decir sí a todos los pedidos. Porque necesitamos que nuestros hijos aprendan a manejar la frustración, aunque sea una pequeñita frustración, para que ellos aprendan a tomar decisiones. Entonces, no todas las respuestas que le pedimos a Dios van a ser positivas, porque Dios tiene un plan más allá de lo que usted está pensando. Y entonces, ese es el elemento importante que tenemos que tomar en cuenta. Dios preparó también la iglesia primitiva con milagros más discretos, iguales de poderosos, enfocando más a los seguidores a tener fe en Cristo Jesús como Salvador. Para ellos el plan de Dios era más que nada llenarlos de su poder. Jesús dijo: el que creyere y fuere bautizado será salvo. También dijo: creéis en Dios, creéis también en mí. Y siempre ha sido el ideal de Abraham. La Biblia dice: y Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Entonces la idea es ser fortalecido con el Espíritu que nos guíe a su palabra. Amén. El plan de Dios, hermano, entonces es que usted sea fortalecido, que seamos fortalecidos estudiando cada día la palabra de Dios. El gran conflicto entre el bien y el mal aumentará en intensidad hasta la consumación de los tiempos. En todas las edades la ira de Satanás se ha manifestado contra la iglesia de Cristo, y Dios ha derramado su gracia y su espíritu sobre su pueblo para robustecerlo contra el poder del maligno. Cuando los apóstoles de Cristo estaban por llevar el evangelio por el mundo entero y consignarlo por escrito para el provecho de todos los siglos venideros, fueron dotados especialmente con la luz del Espíritu. Amén. Sabiendo esto, hermano, podemos alabar al Señor, porque su gran obra a favor de cada uno de los que hoy quieren estar a su lado en la Canaán celestial, si quiere ver las obras verdaderamente grandes, hoy es el día de pedir que el poder del Espíritu esté en ti cada día. Dejar que te guíe para hacer los grandes milagros y obras que hoy quiere Dios hacer a través de ti. Amén. Entonces, hermanos, es tiempo de estudiar profundamente la palabra de Dios. Es tiempo de ir pidiendo al Espíritu Santo, que es lo que nos va a capacitar a nosotros para afrontar las dificultades de la vida y prepararnos para el reino de los cielos. Amén. La segunda parte del Salmo, que lo leemos nuevamente, hermano, Salmo 111, 2. Tenemos la primera parte que habla de las obras de Dios, y la segunda parte entonces dice: Buscar todo lo que la quiere. buscar, Buscar de todo lo que la quiere. exactamente, buscada de todos los que la quieren. De la obra de Jehová. Exactamente. Buscarla de todo el En la mayoría de nuestras Biblias encontramos que la segunda parte del texto dice: buscada por todo lo que se complacen en ella. Pero si alguno tiene la Nueva Versión Internacional, leerán de la siguiente manera: grandes son las obras del Señor, estudiadas por lo que en ellos se deleitan. Qué bonito. Grandes son las obras del Señor, estudiadas por lo que en ellos se deleitan. En este caso, las acciones son más claras. Primero, este texto nos dice que la obra de Dios son grandes, y luego nos dice lo que hacen aquellos hombres que las reconocen y son buscadas o estudiadas por lo que se deleitan en ella. La pregunta entonces, hermano, es: ¿nos estamos deleitando nosotros por las obras del Señor? Porque Satanás está tratando de distorsionar. No hay una cosa más hermosa que un arco iris. ¿Y ustedes saben lo que ha hecho el diablo ahora? Utilizando el arco iris para los LGTB. Una de las grandes maravillas de Dios
ya Satanás lo quiere utilizar como un símbolo de ese tipo de cosas. Vean eso. La mayoría de los comentarios están de acuerdo en que las obras del Señor son estudiadas por lo que en ellas se deleita. Podemos concluir que buscar las obras de Dios tiene provecho si se hace con gozo. En el Salmo 119:16 dice: me regocijaré en tus estatutos y no me olvidaré de tus palabras. Me regocijaré en los estatutos. Me regocijaré en la contemplación de las obras de Dios. Me regocijaré con la lluvia. Me regocijaré con el sol. Todos son elementos de la contemplación de las obras de Dios. Estudiar la palabra de Dios se hace con la intención de recordarla. Y si este estudio tiene una impresión positiva, generando gozo, se fijará en la memoria. Por esta razón, los que se dedican a los espectáculos públicos siempre buscan la manera de impresionarnos. Si nos impresiona, tendrán nuestra atención y cautivarán nuestras mentes durante mucho tiempo. Y ese nivel de influencia deberíamos dárselo solo a Dios. ¿Qué es lo que están haciendo los artistas hoy en día? Los músicos, los poetas, los actores. Es impresionarnos. Sí. Para que usted esté pegado al televisor y mantenernos nosotros ocupados en ese tipo de cosas. Y Satanás, sabiendo que eso tiene mucha influencia, está utilizando esos medios para mantenernos ocupados. Que usted no tenga tiempo de buscar a Dios ni de alabar a Dios. ¿Qué es lo que tenemos entonces que hacer? Impresionarnos por la palabra de Dios y por las obras que Dios ha hecho. Amén. Para que nuestra mente pueda cada día fortalecerse en el estudio de su palabra. Entonces, si le damos esa gloria a Dios, será fácil que podamos aplicar sus lecciones de vida. Es posible que los textos que más recuerdes sean los que te consolaron en momentos de dolor o te llenaron de gozo al descubrir lo que quería Dios de ti. Quizás muchos de nosotros tengamos un recuerdo de algún texto que nos llegó en un momento difícil, en un momento que estábamos pasando dificultades. Por ejemplo, el Salmo 23 es un salmo que siempre lo recordamos porque tiene tanta palabra de fortaleza. Jehová mi pastor, nada me faltará. Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Son versículos poderosos que nos ayudan a nosotros a tener esa visión. Así, cada decisión en la vida, en el caso de los jóvenes, noviazgo, de negocio, de comida, de vestir, de compra, cada cosa importante y útil será puesta bajo la lupa de la palabra de Dios aprendida. El mismo Jesús propone al pueblo que vino a salvar que escudriñen las Escrituras, que esto lo estudien según San Juan 5:39. Aquí vemos que Jesús recomienda escudriñar con la búsqueda de la salvación y vida eterna. En este caso, es Jesús quien afirma que ya se entendía en el pueblo, que en el estudio de las Escrituras es guía y vida eterna. Entendemos que el simple hecho de estudiar no trae vida, pues la vida se fundamenta en Cristo, pero es el camino para conocerlo. Entonces es buena idea tomar tiempo para estudiar la Biblia cada día y meditar para vivir lo aprendido. Igualmente será provechoso el estudio de la naturaleza y recordar lo que Dios hizo con nosotros. Entonces hay dos elementos importantes: estudiar la palabra de Dios, ver todas las cosas que Dios hizo en el pasado y ver la naturaleza creada que tenemos a nuestro lado, porque ahí vemos a Dios también que está manejando nuestra vida. El verso que esta noche nos ocupa nos deja claro una cosa, y es que los que buscan o estudian las grandes obras
deleitarse en ella. Amén. Y no es difícil, pues adentrarse en los detalles de la naturaleza o en la grande misericordia de Dios hace reaccionar con humildad y alabanza. Amén. Y entonces en esta semana estamos alabando a Dios. Aprender a alabar a Dios. Te alabaré por tus grandezas, porque Dios ha sido bueno con nosotros. El deleite trae bendición extra al adorador sincero. David registra en el Salmo 37, versículo 4, deleítate a sí mismo, Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Amén. Ahora bien, Él te concederá las peticiones de tu corazón si te van a ayudar a salvar. Así es. Porque hay muchas peticiones, hermanos, que son peligrosas. Yo conozco personas que Dios lo ha bendecido y se han ido de la iglesia después que Dios lo bendiga. Entonces Dios está pensando en la salvación. Hay muchas oraciones que Dios no va a contestar porque no te van a ayudar a salvar. Ahora bien, porque este versículo es un versículo importante. Deleítate a sí mismo, Jehová. ¿Qué significa deleítate a sí mismo, Jehová? Señor, es depender de Dios, es gozarnos con Dios, es vivir para Dios. Eso es deleitarte. Y cuando tú te deleites en Jehová, ya tú sabes cuál es la voluntad de Dios para ti. Y no va a pedir nada que no sea para alabar el nombre de Jehová. Amén. Y entonces, por eso es importante. Solo pensar que podemos llegar a una experiencia en la que nuestras peticiones sean contestadas por el Creador del cielo y de la tierra nos llena de emoción. ¿Cuál sería la experiencia de vida de aquella persona como Moisés? ¿Cuántos se habían deleitado en la obra del Señor? Hay una historia bíblica que está en el libro de Hechos, capítulo 3. Vamos a ver. Hechos, capítulo 3, del 2 al 9. Lo voy a leer. Dice, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama la Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que le diese una limosna. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro le dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios, y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Amén. Eso es un ejemplo de una verdadera adoración. Pero para que ustedes vean, si Dios tiene cosas grandes para el ser humano, ¿qué era lo que quería ese mendigo? Dinero. 2 moneditas de 10 pesos, de 20 pesos, para él resolver el problema del día. O para, dame 20 pesos para yo comprar un pan para comer ahora. Así era que tenía la visión esa persona. Pero Dios dijo, no, esta persona me va a hacer de beneficio, yo le voy a dar el triple de lo que él le está pidiendo. Él está pidiendo una monedita, yo lo voy a sanar completamente. Amén. Pero ¿qué hizo él cuando se sanó? Alabado. Alabó y glorificó a Dios, y todo el mundo se dio cuenta que él estaba alabando a Dios. Esa es la obra, hermano, que tenemos que hacer. Que el nombre de Dios sea glorificado en nuestras vidas.
A veces Dios hace cosas con nosotros y nos quedamos callados. Otros tienen que ver la grandeza de Dios para que otros se interesen en las cosas que Dios está haciendo. Y entonces son elementos importantes. Por eso dice, solo pensar que podemos llegar a ser una experiencia en la que nuestras peticiones sean contestadas por el Creador del cielo y de la tierra, nos llena de emoción. ¿Cuál sería la experiencia de vida de aquella persona como Moisés? ¿Cuánto se habría deleitado en la obra del Señor? Aquello a lo que Dios les respondió en el pasado, peticiones en momentos determinantes de su vida, se deleitaba en esas grandes obras. ¿Qué mayor bendición que tener de aliado al Creador y Todopoderoso Dios? Finalmente podemos advertir que tenemos el riesgo de perder el privilegio de deleite en Jehová. Podemos perder el deleite en sus grandes obras. ¿Cómo puede acontecer esto? Es posible mediante un engaño antiguo, el engaño de la distracción. Si algo sabe hacer el enemigo espiritual de cada creyente, distraernos de lo que verdaderamente importa en la vida, con cosas buenas de la vida. Me explico. Las cosas buenas que Dios ha hecho para nosotros son las mismas que Satanás usará para que dejemos de deleitar en el Señor. Son los dones mal empleados y los gozos sin Dios a los que nos alejan de Él. Es decir, hermanos, que tenemos que tener mucho cuidado en la distracción. ¿Cuáles pueden ser la distracción? Algo que ocupe la mente, señores. ¿Y qué decimos de una tierra por ahí que valga 5 o 10 millones de pesos? Eso no puede ser una distracción. Ahí, hermano, no. Tenemos que tener cuidado con la distracción, porque las distracciones nos pueden llevar a otro normal. Es normal ver personas que por causa del trabajo, que es bueno y promovido por la Biblia, deben dedicar tiempo para meditar en las obras de Dios en sus vidas. Si meditamos en su obra a nuestro favor, tendríamos como resultado impresiones que nos atarán a Él, haciendo que le busquemos más, y si lo buscamos ciertamente lo encontraremos. Lo que no podemos dejar de tener claro es cada paso de nuestra existencia es que el Señor solo será verdaderamente nuestro Dios si le damos el primer lugar en nuestras vidas. Muchas veces una relación, un trabajo, una deuda, un deseo o el engaño de la riqueza nos han quitado el deleite en las obras del Señor. Nos han robado esos bellos encuentros en lo que nos puede mostrar su voluntad. No olvide usted, amado de Dios, que la fórmula correcta en la vida es: busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Si hoy reconoce al Señor en tu vida como Dios, dale el primer lugar. Si estás siendo distraído en las cosas de las cuales el Creador finalmente se ocupa, entonces dedica más tiempo a descubrir las grandes verdades del reino de los cielos, que tienen el objeto de cambiar tu vida y la de los tuyos. Deleítate en las grandes obras de Dios hecha en tu vida. Estudia el plan de Dios para ti. No te distraigas con cosas pasajeras y comprométete con Dios, dándole el primer lugar en tus prioridades. Amén. Hermanos, ha llegado el momento de mantenernos conectados, mirando para allá arriba. Señores, tenemos que comenzar a mirar para allá arriba. Estamos muy distraídos con el celular y con el dinerito que tengo en el banco o con la tierra que tengo por allí, y tuve hermanos que están preocupados por los bienes materiales. Para allá arriba, Señor, que tenemos que comenzar a mirar. No estamos diciendo que no tengamos bienes materiales, son bendiciones que Dios ha dado. Ahora, si esa bendición no te está haciendo mirar para allá arriba, lo que te está alejando de Dios, entonces es tiempo de buscar ese camino. Deleítate a sí mismo en Jehová. Es tiempo, hermanos, de que en esta semana nosotros podamos alabar a Dios,
tener ese espíritu de adoración, tener ese espíritu de entrega a Dios y entregarle todo lo que somos. Porque a eso es que Dios nos ha llamado. Amén. Que Dios nos bendiga en esta noche y nos ayude a deleitarnos verdaderamente en Él. Amén. Gloria al Señor. Pastor, yo vengo intentando ayudarle a usted. Yo me siento enfermo y quiero comprar un medicamento.